La mayor proporción en peso de un equipo como un computador corresponde a materiales que no son digamos, comerciales, son de carácter peligroso y normalmente no son comerciales en el medio. Entonces se enfrenta a una problemática asociada a qué hacer con los dispositivos cuando llega el momento de desecharlos para garantizar que sea una disposición adecuada en cumplimiento de estándares de protección ambiental. El tema asociado al reciclaje de residuos electrónicos parte, digamos, de un par de premisas de consideración. Una, y es todos los equipos electrónicos, cuando llega el momento de disponerlos, tienen una connotación desde el punto de vista ambiental como residuos de carácter peligroso. Y es básicamente porque la mayoría de los materiales que los componen son muy tóxicos y se manejan como una basura convencional. Lo que hace eCycling es justamente ya un proceso formal de tratamiento enfocado en lograr ese aprovechamiento de materiales, reducir al mínimo la cantidad de materiales que deban disponerse finalmente, sino que puedan retornar a la cadena productiva. Y en esa medida lo que se ha hecho es diferentes desarrollos de investigación que han permitido crear nuevos mercados para materiales que hasta hace unos años, digamos, no tenían cabida en el medio. Cuando se habla de reciclaje de residuos electrónicos, lo que es importante anotar es que más allá de desmantelar un equipo para separar algunas partes o tomar 10 equipos para armar 5, de lo que se trata es un proceso de destrucción controlada de los dispositivos y un aprovechamiento de los materiales que los componen, con el fin de, en lo posible, generar cero subproductos o cero residuos que luego haya como que disponerlos, sino tratar de aprovecharlos al máximo como materias primas que luego puedan reintroducirse en otros procesos industriales. De un equipo como un computador, un teléfono celular, es posible recuperar en promedio por encima del 95% de los materiales que los componen. Es decir, evitar que el 95% de un equipo termine, por ejemplo, o en un relleno sanitario, o en una quebrada, o almacenado indefinidamente en un hogar o en una oficina. Se estima que un solo teléfono celular contiene la suficiente cantidad de plomo que está presente en el circuito impreso, en la soldadura, como para contaminar el agua que una persona se tomaría durante 25 años, un solo teléfono celular. El reciclaje electrónico en el mundo a veces se conoce con el calificativo de minería urbana, y es básicamente por el hecho de que en un equipo electrónico yo tengo materiales que son recursos escasos, que digamos previamente para fabricarlos hubo que hacer todos unos procesos de refinación, de extracción, y que al final de la vida útil de esos equipos pensar en disponerlos simplemente, por ejemplo, en un relleno sanitario, pues aparte de que es muy contaminante, también es un desperdicio de materiales que pueden ser valiosos, que justifica, digamos, su recuperación de manera formal en la medida en que permiten luego ser aprovechados en otras industrias o para otras aplicaciones. Lo importante es que se debe hacer en cumplimiento como de unos criterios técnicos específicos para evitar, digamos, disposiciones de tipo informal. eCycling tiene dos enfoques, digamos, como opera actualmente. En el caso de las empresas, como tal, lo que proveemos es un servicio de disposición final certificada, es decir, todo un reporte detallado de qué ocurre con los dispositivos, garantizando el cierre de su ciclo de vida útil. En el caso de las personas naturales o del sector doméstico, por el momento, digamos, más como una iniciativa enfocada a promover el uso y disposición sostenible de la tecnología, digamos que por el momento recibimos los equipos de manera gratuita. Entonces cualquier persona, digamos, del sector doméstico puede contactarnos, puede traer sus dispositivos, puede traer desde el poquito que tenga o hasta grandes cantidades. En el caso de las empresas sí asocia unos costos por la certificación que se genera y es la cadena completa de servicio. Si esto se bota en un relleno o se incinera de manera incontrolada, da origen a compuestos cancerígenos. Entonces es importante como evitar ese tipo de prácticas informales. Lo que se hace en este caso ya son procesos de separación controlada de materiales, donde digamos las tarjetas se someten a diferentes procesos mecánicos y de separación electromecánica. Este que es, digamos, un material que cuando se quema la tarjeta de manera incontrolada, esto pasa a la atmósfera y es muy tóxico. O de igual forma, si se dispone de un relleno sanitario, el plomo presente podría fácilmente como lixiviarse o migrar a la tierra y al agua. Todo el trabajo de eCycling parte desde la retoma de los equipos, recolección, transporte con cobertura a nivel nacional,
el tratamiento final, es decir, todo un tema de separación, clasificación, tratamiento y refinación de materiales, y ya el desarrollo de las aplicaciones que sí se han hecho de la mano con industrias aliadas.